Escuché que no tienes esposa. Mis hijas son perfectas para ti, dijo la anciana apache a la que ayudé. Antes de entrar en esta historia, no olvides darle me gusta al video y contarnos en los comentarios desde qué lugar nos estás mirando. El punto de intercambio se levantaba bajo y torcido en el borde de San Simon Valley, donde la tierra se abría en grietas largas y el viento borraba huellas en cuestión de minutos. No había río visible, solo cauces secos y zanjas antiguas que se llenaban de agua únicamente cuando el cielo lo permitía. Aquello no era una tienda, sino un sitio de trueque improvisado, armado con tablones viejos, lonas gastadas y postes clavados a medias. No existían letreros ni horarios, tampoco un encargado fijo. Los hombres llegaban cuando les convenía y se marchaban en cuanto cerraban su trato. Esa tarde, el calor caía espeso, pegándose a la piel y obligando a sudar incluso a quienes habían nacido en ese desierto. Unos cuantos mezquites ofrecían sombra, pero tan débil que apenas alcanzaba el suelo. Un caballo de camino estaba atado sin cuidado a un poste, sacudiendo la cola para espantar moscas. Bramlock Bay llegó a pie, con el andar tranquilo de alguien acostumbrado a medir el terreno antes de avanzar. Había dejado su yegua más atrás, cerca de un dry wash, lejos del ruido y de otros animales inquietos. No le gustaba juntar su ganado donde podía haber patadas o sobresaltos. No llevaba nada en las manos, solo una bolsa de monedas escondida bajo el chaleco y una lista corta en la cabeza, sal para conservar carne, quizá una correa de cuero, y mecha para la lámpara si el precio no era una burla. No frecuentaba ese lugar, solo iba cuando era necesario. Bramlock tenía 39 años. No era un hombre viejo, pero el trabajo lo había marcado. Su rostro mostraba la firmeza de quien ha pasado demasiadas noches vigilando animales y demasiado sol sobre los hombros. Hablaba poco, prefería observar. Años atrás había trabajado llevando ganado por rutas largas, cruzando valles secos y pasos peligrosos. Todo terminó 5 años antes, cuando una mala decisión durante la temporada de tormentas costó la vida de 2 hombres bajo su cuidado. Vendió lo que le quedaba y se asentó en una franja olvidada de San Simon Valley, donde la tierra era barata y nadie preguntaba demasiado. Ahora sus días transcurrían entre cercas rotas, pozos que revisar y animales que alimentar. Vivir así le bastaba. Al acercarse al puesto, notó a 2 hombres inclinados sobre una mesa improvisada. Sus voces eran bajas, pero duras. Uno de ellos, de unos 30 y tantos años, espalda ancha y boca afilada, hablaba por encima de una anciana apache. Ella estaba de pie detrás de un canasto tejido, donde había cuerdas enrolladas a mano, piezas de madera tallada y un par de mocasines gastados por el camino. El hombre sostenía uno de los mocasines y lo retorcía, fingiendo evaluar su valor, aunque el precio que ofrecía era una burla abierta. La mujer no respondió. No miró al hombre ni a nadie más. Su mirada permanecía fija, distante. La ropa de la anciana mostraba el cansancio del viaje. El rebozo la protegía del sol y del viento. Sus ojos estaban quietos, firmes. Bramlock observó desde unos pasos atrás. No sabía de qué grupo provenía ella, pero entendió de inmediato lo que estaba ocurriendo. Esos hombres no pensaban pagar lo justo. No les importaba quién era ni cuánto había caminado. No estaban ahí para comerciar, sino para aprovecharse. Bramlock avanzó entonces. 2 pasos, sin ruido ni alarde. No llevó la mano al arma. Simplemente se colocó a su lado, lo bastante cerca como para dejar claro que ya no estaba sola. El hombre del mocasín levantó la vista, molesto al principio. Luego vio a Bramlock. Su expresión cambió, no a miedo, sino a cálculo. ¿Necesitas algo?, preguntó. Bramlock no respondió. Miró el mocasín aún en la mano del hombre, luego el canasto. Se agachó, levantó el cesto con calma, revisó el contenido y se incorporó. Sacó 5 monedas de plata y las dejó en la palma abierta de la mujer, sin tocarla. Retiró la mano de inmediato, no por temor, sino por respeto. Los hombres no dijeron nada más.
Murmuraron algo sin fuerza y se marcharon. Bramlock permaneció un instante. El rostro de la anciana no mostró emoción, pero él vio cómo sus dedos se cerraban con firmeza alrededor de las monedas. Ella tomó el canasto y se internó entre los arbustos del valle sin pronunciar palabra. Bramlock volvió a la mesa de intercambio. Consiguió sal envuelta en tela. La mecha para la lámpara era demasiado corta para el precio que pedían, así que la dejó, pagó y se fue sin despedirse. El camino de regreso fue silencioso. La yegua avanzaba tranquila, acostumbrada a esas rutas secas. Bramlock miró una sola vez hacia el lugar donde la anciana había desaparecido, pero no vio a nadie. El valle se cerró detrás de él entre colinas y polvo. En su casa descargó despacio. El patio estaba seco y cuarteado, aunque el pozo aún sostenía agua. Las gallinas picoteaban cerca de la cerca. Su perro flaco descansaba a la sombra, sin moverse. Dentro, todo seguía como lo había dejado. Herramientas ordenadas, estantes limpios, el fogón barrido. Se lavó las manos y se sentó en el porche. El sol bajaba, tiñendo el polvo de rojo. Un ave gritó a lo lejos. Bramlock no pensó haber hecho nada extraordinario. No intervino buscando reconocimiento. Simplemente no pudo quedarse mirando cómo engañaban a alguien a plena luz del día. No esperaba agradecimientos. No deseaba compañía. Y aún así, algo le apretaba el pecho. Una sensación que no se iba con la respiración. Todavía no lo sabía, pero ese gesto simple cambiaría su destino más que cualquier tormenta o error del pasado. Aún no lo veía venir. No todavía. Pasaron 3 días sin que nadie mencionara lo ocurrido. Bramlock Bay siguió con su rutina. Partió leña para el fogón. Remendó el techo antes de que la temporada de lluvias volviera el cielo blando y traicionero. Revisó las vigas con cuidado, como quien no confía en nada que no haya tocado con sus propias manos. Caminó la línea de la cerca buscando señales de animales empujando las tablas. Nada había cambiado en su día a día. Sin embargo, su pensamiento regresaba una y otra vez a aquel instante frente al puesto de intercambio, más de lo que le habría gustado admitir. No porque esperara que algo saliera de aquello. No lo esperaba. Volvía a ese recuerdo porque no había olvidado la mirada de la anciana. Había algo ahí. No era gratitud. Era algo más antiguo. Tal vez enojo. Tal vez resistencia. Esa tarde, la luz del oeste cayó dura entre los árboles, dibujando sombras largas sobre el patio. El aire se volvió quieto, espeso. Las gallinas se subieron temprano al gallinero. El perro flaco no había ladrado en todo el día. Bramlock acababa de dejar sobre un plato de hojalata una papa hervida y una tira de carne salada, cuando escuchó el sonido. 3 golpes cortos en el marco del porche. No en la puerta, solo en la madera exterior. Bramlock tomó su chamarra, más por costumbre que por temor. Abrió despacio. Allí, apenas más allá del umbral, estaba la anciana apache, la misma del puesto. Sus hombros se veían más rectos de lo que él recordaba. El mismo canasto, ahora con bultos envueltos y atados con cordel. Detrás de ella había 2 mujeres. Jóvenes, no mayores de 25 años. La de la izquierda dio un paso leve al frente, más alta, mandíbula firme, ojos inquietos. Tenía la mirada de quien observa todo al mismo tiempo. La otra permaneció detrás del hombro de la anciana. Mantenía la cabeza inclinada lo suficiente para evitar la mirada directa. El cabello recogido en una trenza baja. El vestido era sencillo pero limpio. Bramlock no habló de inmediato. La anciana no esperó. «No me quitaste nada», dijo. Su voz era baja, endurecida por los años. No preguntaba, no exigía, solo afirmaba. Bramlock sostuvo la puerta sin apoyarse en ella. «Era lo correcto», respondió. La anciana asintió una sola vez. Colocó el canasto sobre el porche sin cruzar el umbral. «Estas son mis hijas. Tú vives en esta tierra sin esposa». Bramlock no se movió. Ella continuó. «Lo vi en tu rostro. No perteneces a nadie. Eso importa».
Bramlock no apartó la vista. La anciana siguió hablando. Una de ellas se quedará esta noche. No hay trato ni promesa. La otra y yo nos iremos antes de que salga el sol. Se dio la vuelta. La hija más alta la siguió sin dudar. La más callada se quedó. Bramlock la miró por primera vez de frente. Ella no habló. Tampoco avanzó. Solo esperó. Bramlock abrió la puerta por completo y se hizo a un lado. ¿Tienes hambre?, preguntó. Ella asintió una sola vez. Dentro, la casa tenía una segunda silla, pero no mesa. Bramlock acercó una caja de madera y colocó un plato extra. El fuego del fogón estaba bajo. El calor era suave. Ella entró, cerró la puerta sin hacer ruido y se quedó junto a la pared. Bramlock no preguntó su nombre ni ofreció el suyo. Eso podía venir después. O no venir nunca. Ella no tocó nada hasta que él señaló el plato. Entonces se sentó en la caja y comió despacio, no por miedo, sino con una cautela aprendida, como si cada movimiento necesitara permiso. Bramlock se sentó frente a ella y probó su comida sin prisa. El silencio no pesaba, era simplemente real. Observó cómo ella recorría el cuarto con la mirada sin mover la cabeza, cómo sus dedos se mantenían cerca del borde del plato, cómo sus ojos se desviaron una vez hacia la puerta cuando el viento sopló afuera. No estaba esperando que alguien le hablara. Estaba esperando saber si estaba a salvo. Bramlock entendió eso sin que nadie se lo explicara. Cuando Kiva terminó, se levantó y dejó el plato en la palangana de metal. No dijo nada. Bramlock sacó una cobija extra y la colocó cerca del fogón, lejos de la corriente. Ella se dirigió hacia ahí sin que se lo indicaran. Se sentó con las piernas cruzadas, las manos sobre el regazo. Bramlock apagó la lámpara, dejando solo una vela encendida. Se sentó en la silla junto a la puerta. El silencio que se acomodó en la casa no estaba vacío. Se sentía como el inicio de algo que todavía no tenía nombre, y que quizá no lo necesitaría. Antes de que el cielo aclarara por completo, la anciana regresó al porche. No hubo palabras. Permaneció en el patio con la hija mayor a su lado. Esperaron mientras la luz avanzaba lentamente por la loma detrás de la casa. Bramlock abrió la puerta sin prisa. No preguntó si habían dormido, no ofreció café. La anciana no parecía quererlo. La joven, que había pasado la noche junto al fogón, se puso de pie. Su trenza estaba más suelta ahora. Su vestido era el mismo, sencillo y gastado por el camino, pero sus ojos estaban más claros. No miró hacia su madre. Miró directamente a Bramlock Bay. La anciana habló primero. Puede irse ahora o puede quedarse. No es mi palabra la que la retiene. La hija no mostró señal alguna de presión. Bramlock bajó la mirada un segundo, como si midiera el peso de lo que estaba por decir. Luego levantó la cabeza. Es libre de quedarse si eso es lo que quiere. No hubo ceremonia ni despedidas formales. La anciana simplemente se dio la vuelta. La hermana mayor lanzó una sola mirada por encima del hombro. Indescifrable. Luego siguió a su madre. Se alejaron hacia la línea de árboles. El polvo de la mañana se levantó alrededor de sus pasos. No hubo adiós. No hacía falta. Bramlock no las observó por mucho tiempo. Se hizo a un lado para dejar que la joven cruzara el umbral. Ella se detuvo un instante en la puerta, apoyando una mano en el marco, y después entró sin dudar. Él vertió agua en la palangana y le ofreció un paño limpio. Ella lo tomó con un leve gesto y se lavó las manos y el rostro con movimientos lentos y cuidadosos. No parecía insegura, solo precisa, como alguien acostumbrada a no desperdiciar gestos. «Me llamo Bramlock», dijo él al cabo de un momento, sin esperar respuesta. Ella lo miró y habló con voz baja y firme. «Kiva». Eso bastó. Bramlock volvió a colocar un plato de hojalata con pan y frijoles sobre la caja. Ella se sentó sin que nadie se lo indicara. Afuera, el cielo comenzaba a aclarar. Las gallinas regresaron a escarbar bajo el porche. El perro olfateó cerca del montón de leña y volvió a echarse bajo el armazón del viejo carro.
Después del desayuno, Bramlock reunió sus herramientas para reparar la cerca. La línea de postes del sureste había sufrido con el viento del mes anterior. No le pidió a Kiva que lo acompañara. Ella lo siguió de todos modos. Sus mocasines rozaban la hierba seca mientras cruzaban la loma detrás de la casa. No hizo preguntas, pero observó cada tarea con atención. Cuando Bramlock clavó un poste nuevo, ella le pasó el martillo sin decir palabra. Cuando los rieles cedieron, los sostuvo firmes. No hablaba, pero sus movimientos respondían por ella. Trabajaron hasta que el sol quedó alto, y luego regresaron a la casa en silencio. Esa tarde, Kiva comenzó a barrer el porche con un manojo de ramas secas que tomó del montón de leña. No pidió una escoba, usó lo que había. Bramlock la observó un instante desde la ventana y luego volvió a afilar el hacha. Más tarde, ella hirvió agua sin preguntar, la vertió en un recipiente y lavó los trastes de la mañana. Al terminar, colocó cada cosa en su lugar exacto, sin que nadie le indicara dónde iba nada. Lo recordaba todo. Esa noche, Bramlock preparó un guiso sencillo, poca sal, solo la necesaria para darle sabor. Colocó 2 platos. Comieron con el mismo silencio tranquilo de antes. Después de enjuagar los platos, Kiva dobló la cobija con cuidado y la guardó en el arcón al pie de la cama. Luego, sin pedir permiso, extendió un petate de paja cerca del fogón. No reclamó espacio. Solo ocupó el rincón que ya había usado. Bramlock no comentó nada. Encendió la lámpara y se sentó junto a la puerta con una taza caliente entre las manos. Kiva se sentó con las piernas cruzadas cerca del calor, cosiendo una pequeña rasgadura en el borde de su vestido, con puntadas parejas y pacientes. Bramlock habló una vez más. ¿Piensas quedarte? Ella se detuvo, levantó la vista y asintió una sola vez. Entonces puedes usar la cama mañana, dijo él. Kiva parpadeó, no sorprendida, solo consciente de la oferta. No la necesito. No pregunté si la necesitabas, respondió Bramlock. Te la ofrezco. Ella asintió de nuevo. Está bien. No dijeron nada más. Afuera, el viento se levantó, pero la casa resistió. Dentro, el aire permaneció quieto. No había deudas entre ellos. Nada estaba impuesto. Y aún así, cuando la lámpara se apagó, Kiva no miró ni una sola vez hacia la puerta. A la mañana siguiente, el viento llegó más frío que la semana anterior. Se coló entre los árboles secos y trajo un silencio que no estaba vacío, solo atento. Las gallinas permanecieron cerca del gallinero. El perro no ladró ni caminó de un lado a otro. Se sentó en el porche con las orejas bajas. Kiva ya estaba afuera cuando Bramlock se calzó las botas. Estaba arrodillada junto al pozo, revisando la cuerda del balde. No había pedido hacerlo ni nadie se lo había dicho, pero entendía rápido qué cosas importaban en ese lugar. Sus manos se movían con rapidez y cuidado, pasando hilo nuevo por el gancho de la polea donde el nudo viejo ya se afinaba. Bramlock se quedó observando un momento antes de hablar. Normalmente reviso eso después del desayuno. Ya estoy aquí, respondió ella sin levantar la vista. Él lo dejó pasar. Dentro, la casa aún olía ligeramente al humo del fuego de la noche anterior. Bramlock preparó avena y colocó 2 tazones. Kiva entró justo cuando él dejaba la tetera sobre el fogón. Comieron sin hablar mucho, pero el silencio no pesaba. Más tarde, caminaron juntos por el límite norte del terreno, siguiendo la cerca que marcaba hasta donde llegaba esa tierra que, poco a poco, ambos empezaban a llamar hogar. Esa parte de la cerca no había sido revisada en 2 semanas, y Bramlock Bay no se sentía cómodo con la idea de que animales sueltos entraran, o peor aún, que personas cruzaran su terreno sin que él lo supiera. Kiva caminaba a su lado, no detrás. Llevaba un rollo de alambre bajo un brazo y un martillo pequeño en la otra mano, como si ese lugar también le perteneciera. Repararon 3 postes antes de detenerse bajo un álamo para beber agua. Bramlock, al fin, preguntó, ¿vienes del otro lado del río? Ella negó con la cabeza.
Llegamos al oeste el año pasado. Había demasiada sangre pendiente más al este. Bramlock no pidió más detalles. El tono de su voz decía lo suficiente. A media tarde, una pequeña nube de polvo apareció en el sendero lejano. Bramlock entrecerró los ojos, cubriéndolos con la mano. Un jinete, un solo hombre, avanzaba despacio. Kiva también lo vio. No habló, pero su cuerpo cambió de postura. El peso un poco hacia atrás, la mano más tensa cerca de la cadera. Regresaron a la casa sin decir una palabra. Bramlock cargó el rifle, pero no montó el cerrojo. Lo dejó apoyado junto a la puerta. El perro gruñó una vez y luego se quedó en silencio. El jinete llegó cuando el sol ya caía. No se acercó con prisa ni gritó saludo alguno. Simplemente desmontó y caminó hasta la mitad del patio. «Buenas tardes», dijo el hombre. Era alto, con chaleco de cuero y pantalones cubiertos de polvo. El rostro delgado, demasiado limpio para la cantidad de sol que decía haber cruzado. Las botas estaban gastadas, pero el cinturón brillaba. Sonrió con demasiada facilidad. Bramlock no le devolvió el gesto. «Busco a una mujer que pasó por esta zona», dijo el hombre. «Joven, apache. Viajaba con una anciana. Hace un par de semanas». Bramlock mantuvo las manos a los costados. «Mucha gente pasa por aquí, no guardo nombres». El hombre ladeó la cabeza. «No hay problema. Solo sigo la pista de una muerte en la familia». «La muerte no me interesa», respondió Bramlock. El hombre retrocedió medio paso, asintió una vez y volvió hacia su caballo. Al montar, añadió: «Tienes un lugar tranquilo aquí. Hoy en día es difícil encontrar hombres tranquilos». Luego se dio la vuelta y se marchó por el mismo camino. Solo cuando el polvo se asentó por completo, Kiva salió de detrás de la pared trasera, donde había permanecido quieta y baja. «Sabías que era peligroso», dijo. «No hizo falta adivinarlo», respondió Bramlock. Ella no parecía asustada, pero tampoco se sentó. Permaneció cerca de la puerta durante largo rato, los brazos cruzados, observando los árboles. Esa noche, no durmió en el suelo. Sin decir nada, Bramlock extendió la cobija sobre la cama y dejó la silla junto al fogón para él. Kiva se recostó en silencio, con los ojos abiertos durante un tiempo. «Gracias», susurró. Bramlock no respondió. No era necesario. Algo había cambiado, y ambos sabían que no sería la última vez que alguien así apareciera buscando. La sexta mañana llegó sin viento ni sonido. El sol atravesó una ligera neblina sobre el patio, tiñendo de luz pálida la tierra seca y los arbustos bajos. Los pájaros tardaron en moverse. Incluso el perro permaneció hecho un ovillo bajo el porche, los ojos entrecerrados, atento. Dentro de la casa, Kiva ya doblaba tiras de tela limpia en vendas estrechas. No había mencionado necesitarlas. Simplemente trabajaba, constante y concentrada, cortando un viejo costal de grano que había lavado 2 días antes y secado a la sombra. Colocó cada tira terminada dentro de una caja de madera despejada del estante del rincón. Bramlock observó desde el umbral mientras se abrochaba la camisa a medias. «¿Hay algo que deba saber?» Ella no levantó la vista. «Es mejor tenerlas y no necesitarlas». Él asintió una vez y salió, tomando la pala al cruzar la puerta. El huerto necesitaba atención. La lluvia no había llegado en más de 2 semanas, y la tierra comenzaba a abrirse. Para cuando Kiva se unió a él, Bramlock ya había limpiado el borde del segundo surco. Ella llevaba una pequeña taza de hojalata con ceniza triturada y arena. Sin que nadie se lo pidiera, se arrodilló y la esparció en la base del surco para conservar la humedad. Ninguno habló. Eso se había vuelto habitual. Trabajaron hombro con hombro, usando palabras solo cuando eran necesarias. Kiva se ajustó la trenza antes de levantar el balde. Las mangas remangadas, las manos secas y endurecidas por días de coser, cortar y cargar. Ya no preguntaba dónde iba cada cosa. Si algo estaba a su alcance, lo arreglaba. Si no, lo dejaba intacto.
Bramlock notó los cambios, la forma en que ella se movía dentro de la casa. Cómo ya no miraba la ventana antes de cambiarse detrás de la tela colgada en el rincón. También notó que su voz, cuando hablaba, sonaba más segura. Esa tarde, Kiva acomodó los estantes de la cocina, sin prisa ni descuido. El bote del café quedó junto a la flor seca, los cuchillos colgados, no sueltos, la leña apilada más firme y ordenada. Bramlock no la detuvo, pero lo vio todo. Al caer la tarde, se sentaron en el porche sin hablar durante casi una hora. El perro descansaba entre ellos, roncando suavemente. El día se cerró con calma. Y en ese silencio compartido, el lugar empezó a sentirse distinto, como si hubiera aceptado su presencia a ambos por igual. A lo lejos, un coyote lanzó un solo aullido desde la cresta del cerro. El sonido se perdió en la noche, y después de un momento, Kiva habló. ¿Alguna vez viviste con alguien? Bramlock Bay dudó antes de responder. No de esta manera. Ella esperó. Él no explicó más. Ella tampoco insistió. Permanecieron sentados mientras el sol desaparecía detrás de la pared del cañón, dejando el aire más frío y denso. Más tarde esa noche, Kiva se arrodilló junto al fogón y tomó el rifle del lugar donde Bramlock lo guardaba. Lo limpió con el mismo trapo que él usaba siempre, con movimientos lentos y cuidadosos, como si conociera bien el peso de cada gesto. Cuando terminó, lo recargó sin mirarlo, sin pedir confirmación. Bramlock se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. ¿Sabes manejar eso? No estaría aquí si no supiera, respondió ella sin levantar la voz. Él no preguntó nada más. Antes de acostarse, Kiva trazó 2 líneas en la tierra, detrás de la pared trasera de la casa. Una apuntaba hacia el sendero por el que habían llegado. La otra se abría en ángulo hacia el cauce seco. ¿Para qué es eso?, preguntó Bramlock. Si alguien nos observa, sabré de dónde viene por cómo se mueve el polvo. Él miró las marcas tenues. Simple. Efectivo. ¿Esperas a alguien? Todavía no. Esa noche, Kiva no tomó la cama. Volvió a dormir en el suelo, aunque la cama estaba preparada para ella. Bramlock no preguntó por qué. Ella no dio explicaciones, pero dejó el rifle a su lado, sin cargarlo, solo cerca. Bramlock durmió poco, no por miedo, sino porque empezó a pensar en lo que significaba tener a alguien que no solo viviera en su casa, sino que la ordenara, la preparara, la cuidara. Había pasado años manteniendo todo igual, no por gusto al orden, sino porque lo predecible le daba control. Ahora, las cosas habían cambiado. Los platos estaban en otros lugares, las herramientas más limpias de lo que él las dejaba. El barril de agua estaba un poco más cerca de la puerta. Nada le había sido quitado, pero todo empezaba a compartirse. No sabía aún cómo entender eso. En la oscuridad, Kiva se movió ligeramente mientras dormía. La luz de las brasas apenas rozó el borde de su cabello. No despertó. Bramlock no se movió de la silla junto a la puerta hasta que el fuego se apagó del todo. A la mañana siguiente, el viento regresó. No era fuerte, pero sí seco, entrando en ráfagas cortas que levantaban tierra suelta en el patio y golpeaban las cuerdas de la ropa tendida. El cielo tenía un tono opaco, metálico. Demasiado pronto para tormentas, demasiado tarde para ignorar las señales. Bramlock estaba en la esquina del establo, sosteniendo un panel que se había aflojado durante la noche. La camisa se le pegaba a la espalda, empapada por el sudor bajo el calor inmóvil. Detrás de él, la mula se movía inquieta en el corral, hurgando la paja. Al otro lado del patio, Kiva hervía agua afuera, no dentro de la casa. Usaba un trípode de hierro que había armado con postes viejos de la cerca. Prefería hacerlo así. Decía que afuera se escuchaba mejor, que el fuego ardía más limpio al aire libre. Ya había colocado los cuchillos para afilarlos, un estuche de costura cerca y una caja con raíces secas que había molido en polvo días antes. Aún no trabajaba en nada.
Hacia media mañana, una forma apareció en el horizonte, pequeña, avanzando despacio. Una figura a pie. Bramlock bajó el martillo. La mano se le deslizó a la cintura sin prisa. Kiva dejó de moler. Sus ojos se afinaron. Esta vez no fue por el rifle. Entró a la casa, cerró la puerta y volvió a salir con el rebozo sobre los hombros, el cabello recogido y los pies descalzos para moverse sin ruido. Ambos se quedaron quietos mientras el hombre se acercaba. Llevaba un abrigo largo pese al calor. Caminaba de forma irregular, como si una pierna no respondiera del todo. El polvo cubría sus botas, pero el rostro estaba limpio. Cuando estuvo lo bastante cerca para distinguir sus facciones, Kiva se tensó. Bramlock la observó primero. La mandíbula de ella se apretó, los hombros se alzaron apenas, pero no retrocedió. El hombre se detuvo a unos 10 pasos del porche. «Vengo en paz», dijo con voz baja y firme. «No vengo a llevarme a nadie». Bramlock no respondió. Dio un paso leve al frente, colocándose entre el hombre y los escalones. El desconocido miró a Kiva entonces, y solo entonces. «Te fuiste rápido». Kiva no parpadeó. No sabía que se podía comprar a una persona. El hombre cambió el peso de un pie al otro y miró al suelo. «Tu madre me dio su palabra. Estabas prometida». «Ese fue su error», dijo ella. El hombre miró ahora a Bramlock, evaluándolo. «¿Este es tu lugar?» Bramlock no contestó. «Ella me pertenece por un arreglo», añadió el hombre. «Yo alimenté a su familia, los protegí». «Este asunto es entre nosotros», continuó. «Ella no pertenece a nadie», dijo Bramlock, con la mirada firme. El hombre ladeó la cabeza. «¿Vas a meterte en medio de esto?» Bramlock asintió una sola vez. «Ya estoy en medio», dijo Bramlock Bay. El visitante miró más allá de ambos, hacia el corral vacío, el humo que aún se levantaba del fogón, y el perro que caminaba despacio cerca del cobertizo. No vio un peligro inmediato, pero no pasó por alto el rifle cargado apoyado junto a la puerta de la casa. «No volverás a verme», dijo por último el hombre. «Pero otros podrían hacerlo. Ella tiene un nombre que pesa». Bramlock no respondió. Kiva no se movió. El hombre se dio la vuelta y se marchó por donde había llegado, alejándose despacio sobre la loma, hasta que su figura se perdió entre el polvo. No hablaron hasta que la nube de tierra desapareció por completo. Kiva se sentó en el porche. Le temblaban las manos. Las escondió en su regazo. Bramlock se apoyó en el poste, con los brazos cruzados. «Pensé que no se atrevería a llegar tan lejos», dijo ella en voz baja. «No volverá», respondió Bramlock. «No creo que viniera por mí». Bramlock frunció el ceño. «¿Entonces?» «Para ver si ya pertenecía a alguien». Eso quedó entre ellos durante largo rato. Cuando Kiva se levantó, entró a la casa y bajó la bolsa de lona que no había tocado desde su llegada. La colocó sobre la cama y comenzó a revisar su contenido. Un peine viejo. Una tira de cuero de venado con cuentas cosidas. Una piedra de encender envuelta en tela. Un papel doblado 2 veces, con marcas de tinta ya casi borradas. Tomó las cuentas y las ensartó en un cordón nuevo. No pidió permiso. Al caer la tarde, el collar de cuentas colgaba sobre la cama, sujeto al gancho de la cortina. Bramlock no dijo nada. Él reforzó el cerrojo de la puerta y recargó el rifle con cartuchos nuevos. Después de cenar, Kiva no se sentó junto al fuego. Llevó su cobija al porche y se quedó afuera, la mirada fija en el sendero, las manos rodeando una taza de café que no bebió. «Dijiste que otros podrían venir», comentó Bramlock, colocándose a su lado. «Vendrán por lo que creen que soy», respondió ella. Bramlock se agachó cerca del borde del porche. «¿Y qué eres?» Kiva no contestó de inmediato. Sus ojos buscaron en la oscuridad. «Me quedo». Él la miró. No sorprendido, no conmovido, solo atento. «No porque te deba algo», añadió ella.
porque esto también es mío ahora. Eso fue todo lo que dijo. Entró a la casa sin mirar atrás. Bramlock permaneció en el porche mucho después de que la lámpara se apagara. La casa a su espalda ya no era solo madera y paredes, y la tierra bajo sus botas se sentía distinta, menos prestada, más compartida. El viento regresó a la mañana siguiente, no con fuerza, pero con un filo seco, entrando en ráfagas cortas que levantaban polvo en el patio y azotaban los extremos del tendedero. El cielo tenía un tono opaco, casi metálico. Demasiado pronto para tormentas, demasiado tarde para ignorar las señales. Bramlock estaba en la esquina del granero, sosteniendo un panel que se había aflojado durante la noche. La camisa se le pegaba a la espalda, empapada por el sudor del martillo bajo el calor quieto. Detrás de él, la mula se movía inquieta en el corral, hurgando la paja. Al otro lado del patio, Kiva hervía agua afuera, no dentro de la casa. Usaba un trípode de hierro armado con restos de la cerca. Prefería hacerlo así. Decía que afuera se escuchaba mejor y que el fuego ardía más limpio al aire libre. Ya había dispuesto los cuchillos para afilarlos, un estuche de costura a un lado y una caja con raíces secas que había molido en polvo días antes. No explicó qué preparaba, simplemente siguió trabajando. Hacia media mañana, una silueta apareció en el horizonte, pequeña y avanzando despacio. Una figura a pie. Bramlock bajó el martillo. La mano se le deslizó a la cintura sin prisa. Kiva dejó de moler. Sus ojos se afinaron. Esta vez no fue por el rifle. Entró a la casa, cerró la puerta y volvió a salir con el rebozo sobre los hombros, el cabello recogido y los pies descalzos para moverse sin ruido. Ambos se quedaron inmóviles mientras el hombre se acercaba. Llevaba un abrigo largo pese al calor. Caminaba de forma irregular, como si una pierna no respondiera bien. El polvo cubría sus botas, pero el rostro estaba limpio. Cuando estuvo lo bastante cerca para distinguir sus facciones, Kiva se tensó. Bramlock la observó primero. La mandíbula de ella se apretó. Los hombros se elevaron apenas, pero no retrocedió. El hombre se detuvo a unos 10 pasos del porche. «Vengo en paz», dijo con voz baja y firme. «No vengo a llevarme a nadie». Bramlock no habló. Dio un paso leve al frente, colocándose entre el hombre y los escalones. El desconocido miró a Kiva entonces, y solo entonces. «Te fuiste rápido». Kiva no parpadeó. No sabía que se podía comprar a una persona. El hombre cambió el peso de un pie al otro y miró al suelo. «Tu madre me dio su palabra. Estabas prometida». «Ese fue su error», respondió ella. El hombre volvió la mirada hacia Bramlock Bay, evaluándolo con calma, como quien mide la resistencia de una cerca antes de empujarla. «¿Este es tu lugar?», preguntó. Bramlock no respondió. «Ella me pertenece por un arreglo», añadió el hombre. «Yo alimenté a su familia. Los protegí. Este asunto es entre nosotros. Ella no pertenece a nadie», dijo Bramlock con la voz firme y la mirada fija. El hombre ladeó la cabeza. «¿Entonces piensas ponerte en medio de esto?». Bramlock asintió una sola vez. «Ya estoy en medio». El visitante miró más allá de ambos, hacia el corral vacío, el humo tenue que salía del fogón y el perro que caminaba despacio cerca del cobertizo. No vio una amenaza inmediata, pero no pasó por alto el rifle cargado apoyado junto a la puerta de la casa. «No volverás a verme», dijo finalmente. Hizo una pausa. «Pero otros podrían venir. Ella tiene un nombre que pesa». Bramlock no contestó. Kiva tampoco se movió. El hombre se dio la vuelta y se marchó por el mismo camino, alejándose despacio sobre la loma hasta desaparecer. No hablaron hasta que el polvo quedó completamente inmóvil. Kiva se sentó en el porche. Las manos le temblaban. Las apretó contra su regazo para ocultarlo. Bramlock se apoyó en el poste, con los brazos cruzados. «Pensé que no se atrevería a llegar tan lejos», dijo ella en voz baja. «No volverá», respondió Bramlock.
No creo que haya venido por mí. Bramlock frunció el ceño. Entonces, para ver si ya pertenecía a alguien. Eso quedó suspendido entre ellos durante largo rato. Cuando Kiva se puso de pie, entró a la casa y bajó la bolsa de lona que no había tocado desde el día que llegó. La extendió sobre la cama y empezó a revisar su contenido con cuidado. Un peine viejo, una tira de cuero de venado adornada con cuentas, una piedra para encender fuego envuelta en tela, un solo papel doblado 2 veces, con marcas de tinta tan débiles que apenas se distinguían. Tomó las cuentas y las ensartó en un cordón nuevo. No pidió permiso. Al caer la tarde, el collar quedó colgado sobre la cama, sujeto al gancho de la cortina. Bramlock no dijo nada. Él reforzó el cerrojo de la puerta y llenó el rifle con cartuchos nuevos. Después de la cena, Kiva no se sentó junto al fuego. Tomó su cobija, salió al porche y se quedó afuera, la mirada fija en el sendero, las manos rodeando una taza de café que no bebió. «Dijiste que otros podrían venir», comentó Bramlock colocándose a su lado. «Vendrán por lo que creen que soy», respondió ella. Bramlock se agachó cerca del borde del porche. «¿Y qué eres?» Kiva no contestó de inmediato. Sus ojos recorrieron la oscuridad. «Me quedo». Él la miró. No sorprendido, no conmovido, solo atento. «No porque te deba algo», añadió ella. «Porque esto también es mío ahora». Eso fue todo lo que dijo. Entró a la casa sin mirar atrás. Bramlock permaneció en el porche mucho después de que la lámpara se apagara. La casa detrás de él ya no se sentía solo como paredes y madera. Y la tierra bajo sus botas se sentía distinta. Menos prestada, más compartida. La semana siguiente no trajo jinetes. Ningún extraño cruzó la loma. No se escuchó nada desde el cauce seco, solo el viento raspando las piedras y el quejido de la puerta del granero al amanecer. Aún así, la tensión permanecía en el aire como una cuerda estirada, sin romperse, sin aflojarse. Bramlock despertó antes de que clareara. Las botas ya estaban junto al catre. No encendió la lámpara. Ya no la necesitaba. Cada rincón de la casa, cada clavo, cada herramienta se había vuelto familiar al tacto, incluso en la oscuridad. Se vistió en silencio, cuidando no despertar a Kiva. Ella dormía en la cama ahora, no siempre, pero cada vez más seguido. Una línea se había cruzado sin palabras, y ninguno de los dos dio un paso atrás. Afuera, la escarcha aún no se derretía. La hierba se veía pálida, cubierta de pequeños cristales. Bramlock pasó una mano enguantada por la parte superior de la cerca. Pronto tendría que aceitarla. El frío partía la madera si no se cuidaba. Dentro de la casa, Kiva se movió lentamente. Al levantarse, no buscó rebozos ni hurgó en bolsas. Se ató la trenza con el mismo cordón del día anterior y se calzó las botas con movimientos seguros. Miró una sola vez hacia la ventana antes de salir, la tetera ya en las manos. Había que hervir agua, había que hornear pan. Ya no se preguntaban qué debía hacerse. Simplemente lo hacían. A media mañana, Kiva estaba en el huerto, rompiendo la capa dura de la tierra con una azada de hierro tallado, que Bramlock le había dado 2 días antes. Había pertenecido a un hombre del que Bramlock ya no hablaba. Se la ofreció sin historia, solo con un gesto. Ella la aceptó con la misma comprensión silenciosa. Mientras tanto, Bramlock cortaba leña cerca del sicómoro, donde el suelo se mantenía más firme, y el sonido del hacha marcaba un ritmo que ya no era solo suyo. Ahora Bramlock Bay cortaba la leña con más lentitud, no por el peso de los años, sino porque el sonido viajaba lejos, y le gustaba sentir cómo era romper el silencio a propósito. Cada golpe tenía intención. Cada eco regresaba limpio, como una respuesta clara en el aire seco. Cerca del mediodía, Kiva salió de la casa con un envoltorio cubierto en tela encerada, pan de maíz, 2 tiras de conejo ahumado y rebanadas de manzana seca. Le entregó el bulto sin ceremonia,
y luego se sentó a su lado sobre una piedra plana, recogiendo las piernas. Comieron en bocados tranquilos, sin apuro ni palabras innecesarias. Cuando terminó, no se levantó. En su lugar preguntó: ¿qué habrías hecho si me hubiera ido aquella primera noche? Bramlock se tomó un momento antes de responder. Habría seguido igual. Trabajar, dormir, respirar. Pero habría sentido que algo fue arrancado, no roto, solo quitado. Kiva no respondió, pero su mirada se suavizó. Más tarde esa tarde, revisaron lo que guardaban en el cobertizo. Había sacos de frijol, hierbas secas, medio barril de carne salada y una caja de municiones. Bramlock revisó cada cartucho uno por uno. Kiva volvió a etiquetar los frascos en apache, murmurando los nombres mientras escribía. Nunca sobra saber que es tuyo en tu propia lengua, dijo al colocar la última etiqueta. No hablaron del hombre que había venido a buscarla, pero ambos sabían que aquello no había terminado. Nadie caminaba tantos kilómetros con botas gastadas para soltar algo así nomás. Se había ido en silencio porque estaba ganando tiempo, no cediéndolo. Esa noche encendieron una segunda lámpara, una en la ventana que daba hacia la loma. No era por luz, era un mensaje. Querían ser vistos. Ya no se escondían. Mientras Bramlock rebajaba un listón de pino para los rieles de un cajón, Kiva tomó una tira de cuero crudo y empezó a coser una funda para su cuchillo. Trabajaba con rapidez y precisión. Sus manos ya no dudaban en las esquinas. Sabía lo que quería hacer y cómo lograrlo. ¿Piensas dejarlo atrás?, preguntó Bramlock señalando el cuchillo. Ella negó con la cabeza. Solo quiero cerrarlo como debe ser. Esa noche no cerraron la puerta con llave. No por confianza, sino por preparación. Habían dejado de vivir como si el lugar perteneciera a alguien más. Cuando bajaron la intensidad de las lámparas, se sentaron junto al fogón, compartiendo la misma cobija. No era por el frío, era por la quietud. El hombro de ella tocaba el suyo. La mano de él descansaba sobre su propia rodilla, sin tocarla, pero cerca. Nunca pensé que esto fuera posible, dijo ella después de un largo silencio. ¿Qué parte?, preguntó Bramlock. Quedarme. Sin apropiarse de nada, Bramlock la miró sin lástima ni consuelo, solo con pleno reconocimiento. ¿Te quedaste? Esa es la diferencia. Cuando se acomodó para dormir, Kiva no se giró hacia la pared. Miró al centro del cuarto. Su respiración era tranquila. Ni siquiera estiró la mano hacia el cuchillo. Afuera, los árboles permanecían inmóviles. No había viento, no había movimiento. Incluso las gallinas se habían callado temprano, como si la tierra misma hubiera pedido silencio. Antes de acostarse, Bramlock dio una última vuelta por el terreno. Pasó junto al cobertizo, el granero y el borde del huerto. Cada paso era medido. Vio las piedras que ella había colocado a lo largo del sendero. Pequeñas marcas de advertencia, como puntos de presión en el suelo. No las movió. Al regresar al porche, se detuvo. Alzó la vista hacia el cielo, hacia las estrellas sobre la loma, y luego miró la puerta, que había quedado entreabierta. La luz de la lámpara parpadeaba adentro. La presencia de Kiva se notaba en cada detalle. El rebozo doblado, la palangana llena de agua, el pan recién horneado enfriándose sobre la mesa. No hacía falta decir nada. Aquello también era suyo ahora. Y si alguien llegaba, los encontraría a ambos de pie, cerrando el paso. La prueba final llegó poco después del atardecer, 3 semanas después del último visitante. El aire tenía una quietud que no era natural. No había viento, no había insectos, ni siquiera el crujido habitual del granero. Era un silencio que avisaba que algo estaba esperando. Kiva estaba dentro, doblando ropa limpia y colocándola en un arcón nuevo que Bramlock había construido con tablas rescatadas. Había ordenado el espacio con tal cuidado que ya no quedaban señales de llegada ni de improvisación. Vivía ahí. Sus cosas no estaban arrinconadas. Tenían su lugar. Bramlock acababa de limpiar el rifle otra vez.
No porque lo necesitara, sino porque le gustaba saber que estaba listo. Engrasó el cerrojo, comprobó el equilibrio y lo dejó cerca de la puerta. No se lo mencionó a ella, no hacía falta. Casi al mismo tiempo, el perro empezó a caminar en círculos, sin ladrar, olfateando el suelo y mirando hacia la loma. Kiva salió con la lámpara para comprobarlo por sí misma. La luz apenas alcanzaba el borde del cobertizo, pero sus ojos no la necesitaban. Ella también lo sentía. Había alguien ahí afuera. Bramlock se colocó a su lado, en el primer escalón. No llevó el arma, llevó la misma postura firme de siempre. Hombros nivelados, manos cerca del cinturón, el mentón apenas inclinado. El hombre que se acercaba no caminaba igual que el anterior. Más lento, cojeando, sin caballo. Solo polvo pegado a las botas y algo enrollado en una mano que reflejó la luz de la lámpara. Kiva entornó los ojos. «No es el mismo», dijo en voz baja. «No», respondió Bramlock Bay. «Este es peor». El desconocido no levantó un arma. No gritó saludo alguno. Se detuvo a unos 10 metros del porche y se quedó allí, con la postura de alguien que sabía que aún no necesitaba pedir permiso. Todavía no. No hasta que alguien se lo negara. Kiva fue la primera en moverse. Bajó los escalones del porche con pasos lentos, pero decididos. «¿Quién te envió?», preguntó. El hombre sonrió, una sonrisa seca, sin alegría. «Nadie me envía. Camino donde quiero». Ella no parpadeó. «Entonces camina en la otra dirección». El hombre dio un paso al frente. «Escuché que una mujer pasó por aquí. Apache, sin dueño, sin marca. Sin esposo», añadió. Bramlock bajó entonces, colocándose a su lado, ni delante de ella, ni detrás. «Está conmigo», dijo con calma. La sonrisa del hombre se deshizo. «Tengo papeles». «Aquí nadie los necesita», respondió Kiva. El hombre miró de uno a otro. «He comprado mujeres por menos de lo que tú le ofreces, y a veces ni eso». Cuando ningún hombre decía nada. Bramlock no llevó la mano al rifle. No hizo falta. Entonces has estado caminando en el territorio equivocado. El hombre se tensó. Su mano se movió apenas. Pero algo en la postura de Kiva lo detuvo. Ella no había dado un paso, pero su peso estaba centrado. Las manos bajas, firmes. Su cuerpo decía que estaba lista, y que no esperaba que Bramlock decidiera por ella. «¿Vienes a morir aquí?», le preguntó directamente. Eso lo hizo dudar. «He sobrevivido cosas peores». «Yo no», respondió ella. «Pero no voy a huir otra vez». Entonces el viento se levantó. Un empuje lento que arrastró el olor seco del polvo y el humo del fuego. El perro gruñó bajo y volvió a callar. El desconocido sostuvo la mirada unos segundos más, y luego dejó caer lo que llevaba en la mano. No era un arma, solo una cuerda de cáñamo, gastada y manchada. «No vales el viaje de regreso», murmuró. Se dio la vuelta y se fue. No se movieron hasta que su silueta se perdió entre los árboles. De vuelta en la casa, Kiva se lavó las manos en la palangana y se sentó en el catre. No lloró, no tembló. Se desató las botas y levantó la vista hacia Bramlock. «No necesito protección», dijo. «Me quedé porque sabía que tú nunca me usarías como ellos». Él asintió. «Y nunca lo haré». Ella lo miró largo rato. «¿Aún me quieres aquí, sabiendo eso?» «Sí». «¿Seguro que no es lástima?» «Es respeto». El silencio se extendió entre ellos. Luego Kiva se levantó, dio un paso al frente y apoyó la mano con suavidad sobre el pecho de Bramlock. No fue una pregunta. Fue una decisión. Esa noche no hubo besos. No hubo palabras que prometieran nada. Pero la cama los sostuvo a ambos. Y la silla junto al fogón quedó vacía. Por la mañana, Kiva salió a dar de comer a las gallinas usando el abrigo de Bramlock. Él le pasó el café en la taza de hojalata que ahora ella llamaba suya. Colgó el cordón de cuentas sobre la entrada y fijó su cuchillo en la pared.
junto al de él. Esa tarde, Bramlock talló una pequeña placa de madera. Solo una palabra. ¿Bay? No preguntó. La colgó junto al marco de la puerta. Cuando la anciana regresó semanas después, vio la cortina en la ventana. Vio el huerto duplicado en tamaño. Vio el rebozo de Kiva doblado con cuidado junto a los guantes de Bramlock. No hizo preguntas. Permaneció de pie en el patio durante un largo rato. Luego asintió una sola vez y se marchó en silencio. Más tarde ese mes, construyeron una segunda habitación en la parte trasera de la casa. No porque fuera necesaria, sino porque podían hacerlo. En un lugar tranquilo, lejos de donde los nombres pesaban y las mujeres se negociaban como mercancía, 2 personas se quedaron. No por miedo, no por obligación, sino por elección. No hubo ceremonia, solo paz y permanencia. Todas las historias se crean con fines de entretenimiento y pueden incluir elementos dramatizados o ficticios inspirados en temas históricos. Utilizamos herramientas de AI, Voice, Visuals and Scripting, como apoyo creativo. Todo el contenido es revisado y editado por humanos para garantizar autenticidad emocional y calidad narrativa. Cumplimos plenamente con las políticas de YouTube relacionadas con contenido generado por AI, y no utilizamos deepfakes ni imitaciones engañosas. Todo el material visual se encuentra debidamente licenciado.